tenemos otra de las cosas. Si es un niño, el niño tiene alrededor de 300 huesos que se van a ir osificando o se van a ir juntando para que termine aproximadamente a los 24 o 25 años la osificación completa de todos los huesos. ¿Ok? Una de las cosas importantes que nosotros básicamente empezamos es a conocer el hueso. Tenemos diferentes tipos o formas de huesos cortos, largos, planos, irregulares y sesamoideos. Esos son los diferentes tipos o formas de huesos. Habitualmente, los huesos que comúnmente se fracturan todos, pero los que comúnmente se llegan a fracturar son los huesos largos. Entonces, los huesos largos los vamos a definir o los vamos a dividir en una porción importante que es esta, a lo largo del hueso se le llama diáfisis. En esta porción en que termina la diáfisis con la epífisis, tenemos algo que se llama metáfisis. En la metáfisis, que es esta parte importante, tenemos algo muy, muy importante, sobre todo en los niños, en los jóvenes, que es el núcleo de crecimiento. El núcleo de crecimiento es el que permite al hueso, como su nombre lo dice, el crecimiento normal del mismo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una lesión en esta porción? Bueno, pues obviamente dependiendo del tipo de trayecto o fractura que tenga el niño, pues sí se queda con la incapacidad del hueso de poder seguir creciendo. Estructuralmente nada más el hueso afectado. Posteriormente, todos los demás huesos van a seguir creciendo en su normalidad, pero este hueso no. Y por lo tanto quedaría corto comparado con la otra extremidad. Entonces, es dependiendo del tipo de lesión, dependiendo de la cinemática del tipo de fractura o de lesión que pudiera tener. Otro de los aspectos importantes es esto. Nosotros tenemos músculos y los músculos están unidos principalmente un músculo a un hueso con un tendón. Y un hueso con un hueso se le llama ligamento. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un ligamento que nos permite a nosotros el movimiento de la articulación, esto es para nosotros importante. ¿Por qué? Porque el hueso o las lesiones antes de ser una fractura, tenemos que descartar si tiene o está teniendo las dos cosas, ya sea una fractura, una lesión ligamentaria o en su defecto que tenga también una luxación. Entonces vamos a ver rápidamente. ¿Qué es un esguince? Pues coloquialmente le podemos decir una torcedura o una distensión de los ligamentos. Por eso les decía yo a ustedes, un ligamento es la unión de hueso con hueso. Estos ligamentos, como su nombre lo dice, tienen la facultad de un estiramiento. Este estiramiento, por obvias razones, tiene una resistencia. La resistencia que tienen los huesos, o más bien el ligamento, va a depender de la distensión o la forma en cómo le hayas tú o el hueso haya tenido un movimiento para ejercer este esguince. Los esguinces están divididos en 3 tipos. Tenemos un esguince grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues es muy sencillo. Tenemos edema, y este edema puede ser un término coloquial que le damos hinchazón. Tenemos un edema y posteriormente hay una incapacidad funcional de la articulación. Duele cuando quieres caminar. Entonces, un esguince grado 1 te va a dar esta problemática. Un esguince grado 2, el edema es más marcado, pero hay ruptura de capilares alrededor y por lo tanto podemos darnos cuenta que hay una zona equimótica. Y un esguince grado 3 es la ruptura del ligamento. ¿Qué se hace en estos casos? Una ruptura del ligamento siempre va a tener que ser quirúrgico.
¿Se podría quedar así nada más un ligamento sin necesidad de operarlo? Sí. ¿Va a quedar funcional? Pues va a depender del tipo de ligamento. ¿Por qué? Porque si hablamos de un ligamento de las manos, por ejemplo, estaríamos hablando si es flexores y extensores, entonces, pues por obvias razones la mano quedaría hacia abajo o sin la capacidad de poder cerrar. Va a depender del tipo de ligamento del cual estamos hablando. Si estuviéramos hablando del tobillo, bueno, pues la funcionabilidad va a estar limitada, pero va a estar porque los músculos te van a poder ayudar a este tipo. Ahora, ¿qué podemos tener también? Una luxación. ¿Qué es una luxación? Es la salida de un hueso de un sitio de articulación. Por lo tanto, esto está fuera de su sitio y por lo tanto, de esto, de un esguince y una luxación, vamos a tener edema, vamos a tener un área con datos de hematoma, vamos a tener deformidad, aumento de volumen, que pareciera una fractura, limitación del movimiento, pero una situación importante es que no va a haber algo que pareciera muy sencillo, pero es algo que se le denomina crepitación. Muchas veces, en el momento en que acomodamos, en el momento en que tocamos y revisamos, podemos oír cómo el hueso crepita. Entonces estaríamos hablando de una fractura. ¿Qué es la diferencia entre un ligamento, más bien entre un esguince y una luxación y una fractura? Dices, bueno, tiene todas esas características, ¿qué me va a pasar aquí? ¿O cuál es la diferencia? Si yo inmovilizo una fractura, el dolor está conservado, se mantiene, ya no me duele en la misma intensidad. Una luxación no, ni mucho menos un esguince grado 3. Te va a doler porque rompiste el ligamento y la luxación también está fuera de su sitio y por lo tanto es incapacitante para poder tener algún movimiento. Mande usted. Doctora, entonces, o sea, el esguince, la luxación y la fractura, los tres van a perseverar el dolor, ¿verdad? Es correcto. Ok. El dolor y el edema. Ok. Esa es una característica, dolor, edema, aumento de volumen. Que más adelante con la fractura, si el diagnóstico de fractura, más o menos vamos a irlo explicando. Sí. Pero de los tres vamos a tener esta situación. Pero en la luxación y en la fractura no va a haber algo muy importante que les mencionaba a ustedes, es la crepitación. En los dos va a ser incapacitante, claro que sí, incapacidades para el movimiento, pero la diferencia, y eso es algo que si tienes una fractura y una fractura simple, que más ahorita ya voy a empezar a hablar de las fracturas, yo la inmovilizo, se le quita el dolor a la persona. Y estas no, porque irritas las ramas sensitivas y dolorosas y por lo tanto es más el dolor. De la diferencia de estos tres tipos de lesiones, el dolor es algo característico. Por ejemplo, si viniera con una férula posterior, el paramédico fue y le colocó una férula posterior y sigue con muchísimo dolor, claro, ya sé que hay diferentes clasificaciones del umbral del dolor, hay personas que son sumamente sensibles al dolor y para ellos una cosa pequeñita es un dolor impresionante y para otras personas esa misma tipo de lesión no pasa nada. Estoy totalmente de acuerdo que va a depender del umbral del dolor. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros ya entendimos esos dos puntos, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de las fracturas óseas. Primero, ¿qué es una fractura? Es la interrupción de la continuidad ósea, o también el cartílago. Es la ruptura o es la interrupción en la cual el organismo pierde sobre todo su continuidad. Es la pérdida de la continuidad de una parte ósea. ¿Ok? No es lo mismo, y eso es uno de los aspectos muy importantes.
todos los huesos siempre van a tener algo muy importante. Va a depender de la calidad del hueso que nosotros tengamos. ¿A qué me refiero? Va a depender la edad, el sexo y sobre todo la nutrición que nosotros le damos, que nosotros tengamos y que le damos al hueso. No es lo mismo, y eso es una de las partes más tristes que nosotros podemos tener como mujeres. ¿A qué me refiero? Llegar a la edad de la menopausia o la premenopausia y cambios hormonales, forzosamente la mujer debe de consumir calcio. El calcio, ¿por qué? Porque el hueso, o más bien el organismo como tal, lo necesita. ¿Quién lo necesita? El organismo. No se les olvide un punto importante que a veces un ortopedista, espero que no tenga aquí un ortopedista. ¿Hay algún ortopedista por acá? No. Entonces, ¿por qué voy a decir esto? Porque a veces un ortopedista y un urgenciólogo nos peleamos en un punto. No es lo mismo el calcio óseo que el calcio circulante. ¿Ok? El organismo necesita calcio circulante. ¿De dónde lo toma o quién lo toma? Lo toma la tiroides y las paratiroides. Ellas siempre van a estar llegando hacia los huesos para decir necesito calcio y toman el calcio y lo mandan a la circulación. Por ende, cuando la mujer empieza con su menopausia, por obvias razones, ese calcio que el organismo y las hormonas lo generan normalmente, ya no va a tener la misma cantidad. Y entonces vamos a tener osteoporosis. Por eso es tan importante siempre, si ya estás en la menopausia o en la premenopausia o tienes problemas, todos los problemas alimentarios siempre van a caer en una osteoporosis. ¿Ok? Si no tienes problemas alimentarios, ok, estás en la menopausia, tu calcio. No quieres tomar calcio todos los días porque pues, te olvida, lo dejas de tomar, ok, no hay ningún problema. Hay medicamentos que tú puedes tomar una pastilla al día, una pastilla cada 8 días, por 3 meses, y ya tienes el calcio necesario para un año. Ya te recubrimos, ya tiene el organismo lo que necesita. Ok, dices, ay, es que estarlo tomando una vez a la semana tiene sus indicaciones, me lo tengo que tomar en ayunas, debo de caminar por lo menos 20 minutos para que se absorba correctamente el medicamento, ay, qué flojera. Bueno, no lo puedes hacer, no lo quieres hacer de esa manera, tampoco hay ningún problema. También ya hay otra manera, ya sea intravenoso, lo puedes tomar cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de qué es lo que tú desees tomar con calcio. Pero eso es muy importante para evitar la osteopenia, que es la primera fase en que el hueso se empieza a perder la porosidad o la densidad que debe de tener. Y me voy a revisar, me regreso tantito esta diapositiva. A ver, esta parte, esta se hace cada vez más abierta y por lo tanto tendríamos primero osteopenia y posteriormente osteoporosis. ¿Ok? Ojo. No significa que exclusivamente porque yo soy mujer y entro en la menopausia, ya voy a tener osteoporosis y los hombres no. Sí. Va a depender también del tipo de vida que yo tenga. Si ingiero lo suficiente cantidad de calcio o si soy una persona asidua a fumar, a tomar café, a tomar refrescos de cola. Todos los refrescos de cola tienen muchos problemas para la fijación del calcio. Entonces, imagínense esta situación. El hombre también puede tener osteoporosis por esa circunstancia. Ahora le agregamos a la mujer este tipo. Es que no, pues es que si yo desayuno, subo de peso, mejor me tomo mi cafecito en ayunas y ya. Y para que no tenga yo hambre, me tomo todos los días mi refresco de cola, el que ustedes quieran, y me la paso todo el día con ese refresco. Y ya nada más medio como y medio ya no sé, ¿no? Porque si no, entonces tenemos un problema. ¿Para qué? Para que podamos tener diferentes tipos de causas de fracturas. La primera, pues obviamente es cuando se ejerce una fuerza suficiente
para que el hueso no soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, ya tenemos una causa, que es, pues, no tener una adecuada alimentación, un cuidado adecuado para los huesos. Ok, las causas es que cuando yo voy caminando y yo me tropiezo por estoy caminando en mi plano de sustentación, me tropiezo con algo, me caigo. Y entonces hacen que esa caída haga una forma anormal en la posición que yo pueda colocar, ya sea el brazo, los carpos, en la muñeca, y entonces eso provoque una fractura, por ejemplo. Esa es una de las primeras causas. Otra de las causas es principalmente a las caídas que yo pueda tener. ¿Por qué? Por consecuencia de un golpe. Por ejemplo, una patada directa al cuerpo en la cual el organismo no lo tolera. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza y densidad. Ahora, va a depender del tipo de golpe como lo den, ¿ok? No es lo mismo dar con un palito o dar un golpe. Ahorita que ya vienen las fiestas decembrinas, la mayoría de los accidentes que pudiéramos tener, independientemente de los que tenemos por accidentes automovilísticos, tenemos muchos accidentes derivados de las piñatas. ¿Por qué? Porque para romper la piñata se necesita, pues obviamente, un objeto lo suficientemente fuerte y resistente para que puedas romper la piñata. Y entonces tenemos golpes, ya sea en el cráneo, en los brazos, en las piernas, en donde ustedes gusten y manden. Entonces es un golpe directo. Y por lo tanto, pues la fractura. Otra de las causas, el uso excesivo de movimientos repetitivos, que pueden cansar principalmente al músculo y esto ocasionar una fractura. O también la sobrecarga. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, las personas que están en una sola posición. Los militares tienen que estar resguardando ciertas áreas y en una posición de firmes, que es una posición anormal para el hueso. Y entonces esto ocasionaría que pudiera, por cansancio y por posición, fracturarse. Y a esto se le denomina fracturas por estrés. Es común verlas sin que se caiga un paciente, sin que nada, pero si está todo el tiempo sentada, por ejemplo, la mujer o el hombre sentado, sin moverse, en una sola posición, y después de que está sentado lo acuestan, y ese es solamente su único movimiento que tengan, entonces la misma posición hace que el cuerpo o la articulación o el hueso se canse y por lo tanto se fracture. Y son fracturas espontáneas. Otras, esas suceden mucho en estas personas que están en una sola posición, pero también tenemos aquellas otras personas, como les comento, los militares o alguien que esté solamente en una posición, que estén parados totalmente. Entonces, los metatarsianos son las fracturas principales que van a tener en esas. ¿Por qué? Porque están en una sola posición. Y es común verlo en ellos. Otra, que es la más difícil, porque son fracturas espontáneas, en las cuales los pacientes pudieran tener cáncer. Un crecimiento, ¿qué es el cáncer? Pues es un crecimiento anormal de células. Entonces se hace un estudio, porque tiene una fractura, y dices, bueno, puede estar jugando la persona, o puede, y de momento fracturarse, y sin que haya tenido una cinemática provocada. Por ejemplo, si pudiera ir corriendo y se tropiece, se cae y se fractura. O sea, tú ya estás viendo una cinemática de caída, pero puede estar caminando o puede estar teniendo una actividad lo más relajada posible, de momento se fractura. Y esas son fracturas espontáneas. Y estas fracturas hay que estudiarlas para ver por qué se fracturó el hueso. Si es por osteoporosis, bueno, se hace el tratamiento que se debe de hacer, que más adelante hablaremos del tratamiento que se les da. Pero, y si es una enfermedad patológica,
pues por obvias razones hay que investigar cuál es la causa y entonces se puede observar un crecimiento anormal. ¿Qué se hace? Pues dependiendo. ¿Qué depende? Si es de veras un osteosarcoma, si es un tumor óseo, o es un tumor, pero es derivado de una metástasis y que no es el foco incipiente, sino es un segundo o un tercero, porque ya hizo metástasis y llegó al hueso. Por ejemplo, un cáncer de colon, por ejemplo. El cáncer de colon, pues por obvias razones, si no se identifica con tiempo, por ejemplo, que no se percaten en que hay evacuaciones sanguinolentas, macroscópicamente viendo, que se vea, no lo estamos viendo, no observamos. Hay personas que evacúan, se levantan y se van, y entonces no se dan cuenta que a lo mejor tienen un ligero sangrado, que es una forma en la que nosotros podemos identificar el cáncer de colon. Entonces, pues hay que acostumbrarnos, a lo mejor no nos va a gustar mucho estar observando cada rato las heces fecales, pero siempre es bueno. Entonces no te diste cuenta que tienes sangrado macroscópico y por lo tanto se disemina a la región lumbar y, por ejemplo, aquí tiene. Pero ya es una metástasis, ¿ok? Bueno, tenemos otra de las cosas que tenemos que identificar en una fractura, que es la estabilidad de la fractura. Las fracturas tenemos dos tipos, fracturas estables e inestables. Aquella fractura estable es aquella que preserva o conserva la alineación que tiene el hueso. Así como ustedes están viendo aquí, tiene su fractura, pero está conservada en el hueso. Por lo tanto, su tratamiento es conservador. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor voy a colocar o un yeso o una férula posterior, o también ya tenemos afortunadamente un yeso en el cual lo podemos colocar, lo fijamos y ya no necesito colocar yeso, fibra de vidrio o alguna otra cosa, o una férula posterior, sino ya nada más viene, se coloca, se mide, se pone y ahí está. Ahí depende. Entonces, ¿de qué depende? De la posibilidad económica de cada persona. O, por ejemplo, si vamos al Seguro Social, por obvias razones en el Seguro Social, lo que vamos a trabajar principalmente es la utilización de yeso. ¿Okay? Se le coloca el yeso a la persona y ese a lo mejor sería la forma, porque es estable. Tenemos inestable. Este inestable, por obvias razones, estaríamos hablando que hay un fragmento. De ese fragmento que tiene la fractura, por obvias razones, no nos da la estabilidad. Y entonces, pues tendremos que decidir cuál es el proceso que se le va a hacer. Hay diferentes tipos de tratamiento que hablaremos, o de resoluciones que nosotros le hacemos a las fracturas. Pero tenemos aquí una inestable. Esa inestable, por obvias razones, necesitamos darle su seguimiento. Tiene diferentes criterios para las fracturas. ¿A qué me refiero? A que yo necesito identificar cuál es la energía, cómo fue. No es lo mismo una persona que en su plano de sustentación iba caminando y se tropieza y se cae. No es lo mismo una persona que va caminando y por eso su mecanismo de producción. Entonces, necesito saber si va corriendo o iba caminando. Si va corriendo, entonces necesita esto. El estado de las partes blandas, cómo cayó, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, o se cayó de sentón, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que hablar de qué es la extensión del trazo, después la estabilidad, que ya hablamos, y la localización anatómica. Hay que ir pensando, ¿cómo fue? ¿Estaba jugando fútbol y cómo fue? Uno de los casos que voy a contarles, bien sencillito, bien bonito, a veces lo cuento porque ese es de los casos que digo, papás, por favor, tengan cuidado con esto. Estaba jugando en la hora del recreo y entonces el maestro de educación física le gusta el fútbol y entonces pone a jugar al fútbol niños y niñas, como sea.
Entonces no falta el que sabe jugar perfectamente bien y también las niñas que no les gusta el fútbol, pero bueno, como maestro de educación física, pues hay que hacerlo, ¿no? Y entonces, pues el que le pega bien, le da su golpe y entonces le pega a una niña y mete el brazo, y en el balón le mete el brazo y le duele, ¿ok? Le duele. Entonces, bueno, le estuvo doliendo durante toda la semana, no le comenta a nadie, esta chiquilla, y posteriormente a la siguiente semana va otra vez a educación física. Y le dice, maestro, es que sabe que a mí me duele el brazo. Pues no quiero jugar otra vez fútbol, por favor. Puedo estar en la banca, vétete de portera. Bueno, pues ahí va la niña de portera. Y pues obviamente, ustedes saben que en el área de la portería, pues hay que tener la suficiente capacidad para sostener y para golpearle el balón. Bueno, le dan otro trayazo y esta niña pues no sabe nada de portera. Pues le duele el brazo izquierdo, pues ahora mete el brazo derecho y le vuelve a doler. Entonces, ahí sí le dolió mucho y empieza a llorar. Es que sí me duele y me duele y me duele. Bueno, la llevan al servicio de urgencias y entonces ya me platica la cinemática. Dijo, bueno, vamos a tomarle radiografía de los dos brazos, AP y lateral de cúbito y radio. Bueno, voy a recoger las radiografías, reviso las radiografías, AP y lateral de ambos, dije yo, ambos para que se vea que no tiene fractura. Yo humildemente decía, no tiene fractura esta niña. Reviso las radiografías, fracturas lineales de cúbito y radio en ambos brazos. ¿Cómo es posible una chiquilla de 9 años de edad? Pues, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Tiene una mala alimentación? ¿Pudiera ser? ¿Qué es lo que hace? Entonces ya hablé con el papá y le dije, ¿sabe qué? Ya le enseñé radiografías, mire usted, su niña tiene fracturas, aquí está el trazo de ambos, se le debe de colocar yeso a los dos brazos. Va a salir con yeso de los dos. Bueno, pues colóquelo. Oiga, señor, ¿cuál es platíqueme usted qué es lo que comen, qué es lo que toman? Necesito yo saber, porque esto no es normal, fractura bilateral de cúbito y radio. Y me dice, bueno, pues si comemos de todo, ¿qué es lo que toman? Ah, bueno, pues es que todos los días tomamos refresco de cola. ¿Ok? Y le digo, señor, por favor, la causa de las fracturas de su hija, pues es esto. Dejen de tomar refresco de cola. Entonces, esto hace que podamos decir cuál es la energía, cuál es el mecanismo y dónde está la localización y la estabilidad de la fractura. ¿Ok? Ahora, las fracturas también deben de tener un mecanismo. No es lo mismo una fractura o unas lesiones derivadas de alta velocidad o alta energía, que son siempre generadas por un accidente automovilístico, por una caída de altura o generadas por, a lo mejor se precipitó y cayó por las escaleras de una altura que es más o menos 1,5 metros. Entonces, eso es una alta energía. ¿Por qué? Porque ellas te van a generar este tipo de lesiones. Al generarte este tipo de lesiones, necesitamos forzosamente identificar o el paramédico me diga cómo fue, qué es lo que encontraste. Bueno, fue un accidente, ok, un accidente automovilístico de tipo frontal, lateral, posterior, hubo volcadura, no hubo volcadura, ¿contra qué chocaron? Si tenemos un vehículo automotor o un vehículo familiar o una camioneta o camiones de diferente tonelaje y de peso. Bueno, pues todo eso y sobre todo si el camión o el tráiler tenía peso o no tenía peso. Entonces nos vamos imaginando la cinemática del accidente. ¿Ok?
Tenemos otra que es la baja energía. Son todas aquellas que no se necesitan forzosamente ningún traumatismo para producirlo. Y entonces esto es por estrés que ya les expliqué, por fractura o por fracturas patológicas o estrés o aquella persona. Y de verdad, una fractura de baja energía, sobre todo en las personas adultas mayores, no necesitan más que sentarse o se levantan y van a sentarse a la silla que está junto a su cama, pero no le miden adecuadamente, porque esa es una de las cosas que se van perdiendo con el paso de los años y cae al suelo. Nada más con eso necesitamos para tener una fractura, y lo común que nosotros vamos a observar siempre es una fractura de fémur. Y no tiene tanta energía. O, por ejemplo, he tenido casos en donde es de baja energía, pero no le calcularon adecuadamente. ¿A qué me refiero? Uno de los casos que yo pude tener más interesantes es que la señora iba a subirse, una de edad media, iba a subirse a la camioneta y no le calculó adecuadamente la altura de la camioneta, y a la hora de querer sentarse no le calcula y cae al suelo. Y entonces eso le generó una fractura. Esa es una de baja energía. Entonces, cada uno de nosotros va a depender del tipo de cinemática del accidente. Otra. Entonces, la fractura las vamos ahora sí a dividir de acuerdo a la extensión del trazo, que es una fractura compuesta. Es toda aquella que en la cual se pierde la continuidad del hueso, pero se conserva en su alineación. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor provocar o hacer una tracción. Sedamos y hacemos y colocamos, vamos a explicarlo muy sencillamente, es una fractura lineal. Entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor cedo un poquito al paciente, tracciono la zona, pero bueno, aquí estamos hablando de la tibia, entonces ahí vamos a colocar una tracción. Pero bueno, muchas veces podemos, sobre todo cuando es cúbito y radio, tracciono, acomodo y queda. ¿Ok? Tenemos Doctora, entonces en esta... Ay, perdóneme. No se preocupe. Disculpe. Entonces, aquí en esta, el hueso pues hay ruptura del hueso, pero no hay como movimiento del hueso, ¿verdad? O sea, queda alineado. Es correcto. Okay. Entonces, ¿qué me ayudan aquí? Tenemos algo que nos ayuda en los huesos que se llama osteocitos y osteoclastos. Los osteocitos son todos aquellos que se van a ir multiplicando para poder hacer el famoso callo óseo. El callo óseo es una parte, bueno, creo que no tengo ninguna radiografía o fotografía que me puedan ustedes ver un callo óseo. El callo óseo es sumamente resistente y generalmente los osteocitos, los osteoclastos son aquellos que te van a dar la forma que debe de tener el hueso para que lo pula y la quede como debe de ser en su forma lineal. ¿Ok? Pero esto siempre va a ser una de las situaciones en donde va a depender de la calidad también del hueso. ¿A qué me refiero? Tenemos calidades en donde el hueso es sumamente malo, es poroso, y por lo tanto, muchas veces, aunque sea una fractura incompleta, lineal, no se pueda, no alcance a hacer su callo óseo normal, y posteriormente tengamos que, por ejemplo, después de 8 o 6 semanas de yeso, quede exactamente igual como está ahorita. Entonces, si está igual que está ahorita, entonces lo que se necesita forzosamente es colocar material de osteosíntesis para fijar el hueso, para unirlo y entonces darle el tiempo necesario para que vuelva a osificarse. Una de las normas que nosotros sabemos de un callo óseo es que puedes volverte a fracturar este hueso, pero no en el sitio de la fractura. Tendrías que tener un mecanismo de alta energía para que entonces vuelva a romper. Uno de los casos que yo tuve muy interesante, ¿por qué? Porque el niño a ponerle 10 años de edad, y es algo que común de los niños que les gusta brincar en la cama. Brinca, el niño brinca y se cae, y cae al suelo a un lado de la cama, cae y se fractura
y se fractura el brazo, cúbito y radio. Se le coloca el yeso, queda bien. Después de 6 meses de estar, vuelve, yo no sé, o sea, también yo creo que descuidó de la mamá. Vuelve otra vez, brinca en la cama, o sea, no aprendió una vez, vuelve a hacerlo y vuelve a caerse. Y entonces se fractura exactamente a un ladito del sitio donde se había fracturado la primera vez. Fracturas espontáneas por estrés, por estrés, ya lo entendimos. Debe de estar sentada la persona en una sola posición sin moverse para que esto ocasione el estrés del hueso o la presión del hueso y pueda fracturarse, ¿ok? O fracturas patológicas, entonces estaríamos hablando de un cáncer del hueso. Pero si el hueso no se va a volver a romper en el mismo sitio, se va a romper a un ladito, pero no en el callo óseo. Y entonces se volvió a fracturar cúbito y radio a un lado. Bueno, volvió a tener su tiempo de hueso el niño y va, pero no aprendió. Les prometo que no aprendió. Y otra vez se sube a la cama, yo creo que decía yo, tengo que dominar la cama, yo puedo brincar en la cama, ¿no? No me va a pasar nada, lo vuelve a hacer, se vuelve a caer y se vuelve a fracturar. Calidad de hueso, malo. Descuido de los padres, muy probablemente sí. Tercera vez se vuelve a fracturar el mismo brazo y a un ladito del callo anterior. ¿Ok? Aquí hay que hablar de la calidad, del tipo de alimentación que tenía, muchas cosas, muchos factores que tenemos que tomar en cuenta cuando una persona se fractura y se refractura en el mismo brazo con la misma cinemática de trauma. Bueno, pues vamos a ver qué calidad de hueso tienes y sobre todo qué alimentación tu mamá le estás dando. Ok, pero ese caso estuvo muy interesante porque me tocó las 3 veces. Digo, señora, por favor, cuide a su hijo. Bueno, tenemos fracturas incompletas. ¿Cuáles aquellas? Las fracturas incompletas, también llamadas fisuras. ¿Por qué? Porque son todas aquellas en las cuales no rompe completamente el hueso, sino nada más hace un pedacito de hueso fracturado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues el mismo. ¿Qué puedo hacer? Es la inmovilización que se tiene que utilizar en estos casos. ¿Ok? Y entonces vean ustedes, esta es una fisura. Es aquella en la cual no rompe el hueso en su totalidad, sino nada más puede ser una muesquita. Aquí chiquitita, por ejemplo, aquí es casi, rompe toda la totalidad, pero la tiene un pedacito. Esa es una fisura. Tenemos otra que es fractura en tallo verde. Estamos dando nada más la extensión de los trazos, porque ya después hablaré de todos los diferentes tipos de fracturas. Y por lo tanto, muy probablemente voy a repetir algunos de estos nombres. ¿Por qué? Porque la fractura en tallo verde es común en los niños y se debe principalmente a la flexión de los huesos. ¿Por qué? Porque debe de haber algo que le genere una extensión y una flexión y una rotación para fracturar ese hueso. ¿Ok? Entonces, pero nunca va a haber una compresión. Cuando hay una compresión en una fractura de un niño, pues obviamente estaríamos hablando de una fractura por alta fuerza que le generó, es una fractura totalmente diferente. ¿Ok? Otra, fractura en rodete. También es común en los niños en donde hay una rotación, ¿sí? De donde tiene el hueso. Y esto a veces también se le conoce sobre todo el niño de codo de niñera. ¿A qué se debe esto? Vamos con el niño de 3 años de edad tomado de la mano y vamos caminando con él, y entonces de momento el niño se detiene porque vamos en la calle, ve en el aparador unos juguetes, se detiene y entonces la mamá lo ve y entonces se detiene de momento y le jala el brazo al niño y en ese momento hace una flexión y jala. Y entonces esta es una fractura de rodete. Y por lo regular lo vemos
en el codo. ¿Ok? Tenemos otro. Fractura por mecanismo directo. Son todas aquellas en las cuales hay un impacto. Aquí vamos a hablar, según su mecanismo de producción, es impacto directo. Entonces, cuando el mecanismo producido en lugar del impacto es una fuerza lo suficientemente importante para que haya multifragmentos en el hueso. Entonces, ¿dónde lo vemos esto? En personas, en pacientes que tienen una altura, que se avientan, que tienen intentos de suicidio, o por lo menos, voy a mencionar un caso muy sencillo en donde hay un sismo, es tanta la tensión que tiene la persona por el sismo y se avienta del primer piso, por ejemplo. Y entonces cae parado. Y entonces generaría varios trazos en el mismo hueso. ¿Por qué? Porque el peso cae en el hueso y por lo tanto este va a explotar. ¿Ok? Mecanismo indirecto, pues obviamente se produce a distancia del lugar y estos tienen varias clasificaciones. Primero, fractura por tensión o tracción. Son debidas a dos fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto. O sea, una para la derecha y otra para la izquierda, y vamos a tener arrancamientos, que es lo que estamos viendo acá, que este es el tendón rotuliano, jalas, y esto lo vemos, todas las lesiones de los huesos, hay lesiones muy comunes, ¿en dónde las podemos ver? En rodillas, en tobillos, en cúbito, en radio, tibia, peroné, fémur, hombro, clavícula. ¿Por qué? Porque hay sitios específicos en donde tienen mayor fuerza o mayor la tensibilidad. Y la rodilla es la que por lo regular tiene Y esto es, por ejemplo, un futbolista que vaya corriendo, y por eso es que, si ustedes se dan cuenta, el pasto debe de estar bien cortadito, debe de estar bien, y no debe de tener ninguna deformidad cuando van corriendo. ¿Por qué? Porque si van con los tacos, con los tenis, con los tacos, entonces el taco se puede atorar en que tenga un hundimiento pequeñito y le va atinando, entonces estanca el taco y gira, y entonces tú vas para una velocidad y este te frena, y entonces hay un arrancamiento. Entonces aquí está la tensión generada por la fuerza y la tracción, y rompes. Entonces, ahí tienes la lesión. Otra es la más común en fracturas de compresión. Es debida a que el hueso esponjoso hay una tensión lo suficientemente fuerte para que tengas una fractura en la región dorsal o lumbar. Y este tipo de trazos lo vamos a observar en los accidentes automovilísticos, donde la persona, por no llevar el cinturón de seguridad, la fuerza tensil que lleva hace impacto. Las vértebras, tenemos aquí un fibrocartílago que está recubriendo entre espacio y espacio de la vértebra, sirve para amortiguar los movimientos mínimos que tiene la vértebra para hacerlo, ¿ok? Pero aquí es lo superior y por lo tanto comprime al hueso, a la vértebra, y hace este tipo de fracturas. Aquí lo más importante de este tipo de lesión es que mientras la médula esté conservada, pues tenemos un poquito de mejores resultados para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si esta vértebra se desplaza hacia un lado, ya hace anterolistesis, retrolistesis, o hace la listesis, se desplaza para un lado o para el otro, entonces esta vértebra, al desplazarse, comprime esta región y entonces tendríamos un problema más serio. Pero las fracturas por compresión se quedan impactadas aquí, lineales, y hay que medirlas dependiendo del sitio, dependiendo de la compresión que tiene la vértebra, es el tratamiento que le vamos a hacer. Hay tratamientos, se le llaman tratamientos conservadores, a todos aquellos en los cuales le pones más peligro si yo opero, o en su defecto, si
si le dejo, la inmovilizo, le pongo un inmovilizador dorsolumbar, en la cual la persona va a estar haciendo que las vértebras estén totalmente separadas para que los osteocitos y osteoclastos empiezan a regenerarse y la fractura quede lo mejor posible. Así es, y este tipo de fracturas por compresión son de las fracturas más devastadoras para la persona. ¿Por qué? Porque esta compresión, nosotros vamos a tener que medir siempre la vértebra y vamos a saber qué diámetro tiene, cuántos centímetros mide en la parte superior, en la parte inferior y cuánto mide. Una vez que sepamos que tiene un diámetro aproximado de 4.5 centímetros, 4 centímetros, dependiendo de la persona, cuántos centímetros perdió esta vértebra. Entonces, pues el tratamiento conservador es, esto se regenera y va a quedar totalmente en esta forma. Y muchas veces hace la vértebra cuñas y estas pequeñísimas cuñas se unen entre vértebra y vértebra. Eso es algo, y esto se llama fusionar. Cuando se fusionan las vértebras entre ellas, esto es muy complicado para estos pacientes dependiendo de la edad. ¿Por qué? Porque se les va a pedir no subas de peso, mantente siempre en el mismo peso, no subas, al contrario, baja, mantente, ten una buena alimentación, una buena calidad en el hueso y sobre todo, no corras, no brinques, no saltes, no estés mucho tiempo sentada, no estés mucho tiempo parada. Es una calidad de vida de verdad. Y si es mujer, no te vayas a embarazar porque la vértebra no va a aguantar el peso que pudiera tener un bebé. ¿Ok? Entonces, sí es muy complicado este tipo de fracturas. Tenemos fracturas por torsión, pues obviamente es la fuerza que ocasiona la rotación del eje de un hueso. Y aquí tenemos una rotación. Una va para la derecha y otra para la izquierda. Tenemos otra. Dígame usted. Ay, perdón. No, cuidado, para eso estamos. Entonces, por ejemplo, la de rodete es diferente a la anterior. Es correcto. Ok. En la de rodete va todo a un mismo lado. Exactamente. Y la de torsión va de un lado para otro. Por eso le decía yo, se va corriendo la persona, se estanca el taco y entonces truena. Y en la torsión necesita tener ejes contrarios, uno para un lado y otro para el otro, para que esta torsión en su eje se rompa. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, tenemos otras fracturas que son fracturas por flexión. Como su nombre lo dice, es debido a dos fuerzas en direcciones paralelas que actúan en el mismo sentido, pero cada una de ellas en extremos de los huesos. Entonces vas a tener esto, una flexión, y te va a dar diferentes trayectos. Te puede hacer una lineal, aquí tenemos una lineal y aquí una transversal, pero superior o anterior. Entonces vamos a ver cómo esto va a desencadenar o cómo es el tratamiento que se le va a dar. El tratamiento obviamente lo tiene que hacer un ortopedista y nosotros podemos entrar a la cirugía con el ortopedista para ver cuál es el tratamiento. Una de las cosas importantes es que aunque es muy detallado y más adelante vamos a hacer el diagnóstico, es muy detallado, no es lo mismo tener una radiografía a tener una tomografía o tener una resonancia magnética. Pero aunque tengamos todo eso, muchas veces cuando se llega a una cirugía porque es necesaria, te llevas sorpresas porque no te permitió ver perfectamente la radiografía, dependiendo del caso, no te permitió ver que tenemos un fragmentito ahí en el hueso. Y eso es muy interesante. Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo? Bien. No, doctora, todo bien.
Dígame, ay, gracias, muy amable de su parte. Bien, ya entendimos los mecanismos, ya entendimos toda cómo se fracturan, por qué se fracturan, cuál es la cinemática. Ahora sí, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de fracturas. Ya todo lo anterior es cómo se fractura un hueso. Ya lo explicamos. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de fracturas. Una de las que se va a repetir mucho es esta, fractura en tallo verde. Esta siempre se le va a dar el nombre a las fracturas incompletas derivadas de los niños. Como les comenté hace un principio, va a depender del sitio de la fractura que no afecte el núcleo de crecimiento. Normalmente las fracturas en tallo verde son porque el niño se cayó, se tropezó y se fracturó. Pueden ser incompletas, pueden ser completas o pueden ser por una cinemática de trauma en donde tenemos fracturas derivadas de atropellamientos o de caídas. Lo que más se está viendo ahorita es que la gente está utilizando las motos. Ya estamos teniendo, yo creo que en toda la República Mexicana, una cantidad de personas que andan en motos y pues andan zigzagueando por todos lados. Y sobre todo dicen, bueno, pues es que ya me compré la moto para poder llegar a la escuela lo más rápidamente posible y ahí viene con el niño. Y entonces, desgraciadamente, muchos accidentes son derivados de las caídas que tienen por las motos. Entonces, cuando tenemos una fractura en tallo verde, siempre va a ser incompleta. Cuando tenemos una lesión mucho más amplia, siendo un niño, entonces tenemos que ver dónde es, si es en la diáfisis o es en la metáfisis. Si es en la metáfisis y está afectando el núcleo de crecimiento, ¿qué parte del núcleo de crecimiento está afectando? Porque si es una fractura incompleta, completa, que afecte el núcleo de crecimiento parcialmente, ese hueso, en el momento en que nosotros le hacemos la inmovilización, ya sea quirúrgica o solamente por, ya sea yeso o fibra de vidrio, entonces va a tener buenos resultados. Normalmente las fracturas en los niños siempre debemos de utilizar ya sea yeso o fibra de vidrio. Y sobre todo la fibra de vidrio. ¿Qué ventajas tiene entre el yeso y la fibra de vidrio? Es el peso. Cuando colocamos un yeso es pesado y entonces muchas veces es más cansado. Todas las personas que hayan utilizado en algún momento un yeso sabrán lo que les digo. Y entonces otra de las situaciones es que la fibra de vidrio comparada con el yeso es que el yeso, los dos se fraguan con agua. Los dos se generan y se van a secar por calor. Pero si yo humedezco o mojo el yeso se deshace y la fibra de vidrio tiene un poco más de resistencia al agua. Por eso los cuidados para el yeso como tal deben de ser siempre, no lo mojes, no te recargues. Aquí la fibra de vidrio puede recargarse un poco más y esto permitir a lo mejor la resistencia de la misma fibra de vidrio. Pero una de las situaciones que tienen las dos cosas es esta, que cuando se coloca ya sea yeso y fibra de vidrio, es que cuando se moja o cuando se baña el niño, la persona, y no se tapa el yeso correctamente, el agua se mete ya sea al yeso o a la fibra de vidrio y por lo tanto generará humedad. Al generar humedad, entonces vamos a tener un problema, vamos a tener la presencia de hongo en esa zona y por lo tanto le va a generar sumamente comezón. Y entonces muchas veces, sea yeso o fibra de vidrio, ya no saben qué introducirse en el espacio para poderse rascar. Y entonces después van a tener escoriaciones o lesiones en esa zona derivado de lo que se introducen en el yeso por la comezón. Por eso siempre se les debe explicar a los pacientes la adecuada colocación de una bolsa, porque a veces no podemos, hay bolsas para yeso que tienen un costo diferente a utilizar una bolsa. Entonces, pero sí tienes que cubrir perfectamente bien el yeso, que no se introduzca
para evitar este tipo de alteraciones. Bueno, y sí, se deshace el yeso. Tenemos una fractura transversal, que obviamente estaríamos hablando con una línea recta que atraviesa perfectamente bien el hueso. Esa es una fractura transversal. Tenemos otra que es la fractura en espiral. Ahora sí, si ya hablamos de las torsiones, pues es la rotura en forma de espiral alrededor del hueso. Y vean ustedes, este es el húmero, es una torsión en la cual tiene, y vean el trayecto. Entonces, casi aquí está la metáfisis, aquí está la epífisis y esta es la diáfisis, ¿ok? Entonces, está una fractura en su tercio proximal. ¿Hacia dónde? Hacia la cabeza del húmero y tenemos esta fractura en espiral. Vean ustedes. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, este tipo de fracturas, por obvias razones, no la podemos dejar nada más así. Tendríamos por cinemática del trauma o la fractura, tener que hacer una cirugía para colocar una placa y unos tornillos que unan el hueso para que permitan la osificación correcta. Bueno, tenemos otra que es la oblicua, que es una ruptura en diagonal a través del hueso. Y vean ustedes, aquí es una ruptura en diagonal completamente. Pero vean, es otro húmero. Y si ustedes se dan y son un poquito observadores en el hueso, vean ustedes que el hueso se ve, aquí tenemos una radio opaco y radio lúcido. Radio lúcido, pues obviamente es todo el trazo que nosotros tenemos. Aquí está, ¿ok? Y radio opaco, pues obviamente es todo esto. Pero vean ustedes que se ve así como delgadito. Si nosotros lo ponemos en el otro lado, vean qué bonito se ve este hueso. Entonces, en este hueso, yo estaría pensando que no tiene osteoporosis. Y en este sí, tiene osteopenia. Y es más, hasta se ve por la calidad del hueso y por este tipo de tejidos. Podríamos pensar que es una persona ya mayor. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo. Hay que hacer una cirugía. Y esta es la misma, pero de otra, aquí tenemos una tomografía en donde tenemos una fractura por compresión. Y esta es por una caída, y vean ustedes, aquí está la compresión total. Vean ustedes las vértebras. Aquí tienen unos picos. Por lo tanto, estos picos muchas veces se van degenerando y estos, vean el calibre de la vértebra. ¿De qué tamaño quedó? Casi no tenemos. Entonces está totalmente comprimida la vértebra. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? Pues obviamente en estos casos es quirúrgico, porque no tenemos espacio, o el espacio que tenía esta vértebra no existe. Entonces debemos tener radiculopatías, que significa que tenemos parestesias, parestesias es que es un adormecimiento en las extremidades, o muchas veces, o incapacidad para la movilidad. Aquí va a depender de todo este tipo, si tenemos sensibilidad, tenemos reflejos o no tenemos reflejos. Y el pronóstico de este tipo de lesiones es reservado a evolución. Primero, a la evolución de la cirugía que se le debe de hacer y posteriormente, cómo reaccionan los nervios ante esta circunstancia. Si se acuerdan de la otra por compresión que vimos, pues estaba más conservada y aquí no. Vean ustedes. Entonces, en esto tendremos que esperar en esa evolución. Ahora, otra de las cosas que tenemos es una fractura conminuta. La fractura conminuta son todas aquellas, y esta se necesita forzosamente un impacto de alto impacto. ¿Para qué? Para romper estas en varios fragmentos. Entonces estaríamos hablando de 2 o 3 o más partes que se deshace el hueso.
Esa es una fractura conminuta y estas normalmente las vemos en los accidentes, voy a ponerlo así, que pudiéramos tener por caídas de altura. Aquella persona que por voy a ponerle por accidente, se resbaló, por ejemplo, los vemos muchos en las personas que trabajan en la construcción y que hay edificios y que muchas veces, no sé si ustedes han tenido oportunidad, luego llego a ver un video en donde es el segundo, tercer piso y se avientan desde arriba y caen sobre sobre arena y siguen, ¿para qué? Para evitar que sigan subiendo, ¿no? Muchos hacen ese tipo de cosas. Si no caen adecuadamente, este tipo de fracturas es común por esto, porque el hueso no aguantó la suficiente fuerza y deben de caer correctamente para que amortigue el peso los pies y el hueso tolere esa compresión. Y entonces tenemos esto. Esto también lo vemos, aparte de la caída de altura, tenemos en las motos. En las motos es comúnmente ver esto, sobre todo porque la mayoría de las personas que he tenido oportunidad de ver en la calle, porque no vamos a hablar de otra cosa, en la calle van circulando a una velocidad a veces que dices, bueno, pues espérate, no es la velocidad que deberías de ser, y muchas veces se resbalan, no se dan cuenta, y sabemos perfectamente que pues aunque no compran los equipos de protección que deben de tener, coderas, rodilleras, musleras, todo lo que deben de tener ellos, no lo usan. Y entonces cuando la moto por alguna circunstancia hay tantita grava, se resbala ya, y entonces tendríamos. El pronóstico de esto va a ser muy reservado. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú estás viendo aquí en la resonancia que tengo acá, y otra es lo que vuelvo a decir, lo que yo voy a encontrar en quirófano. Una vez que yo veo en el quirófano, ustedes van a decir, bueno, sí tiene varios fragmentos, sí, pero no estoy viendo todos. Entonces, muchas veces cuando abrimos, encontramos que hay un fragmento que está metido aquí abajo y que no se alcanzó a ver por todos estos. Entonces, tenemos que hacer una tracción. Muchas veces esa tracción la hace el ayudante o el segundo ayudante. ¿Para qué? Para que jales esta zona y entonces empieces a colocar todos los huesos y posteriormente colocas tu placa y tornillos. Y ahí vamos a ver la evolución. ¿Por qué? Porque muchas veces todo proceso quirúrgico, como cualquier otro, estamos esperanzados que reaccione favorablemente y que obviamente se hace una asepsia importante en esta zona, pero que no se vaya a infectar, que reaccione adecuadamente, que la calidad del hueso sea la mejor, para que entonces este hueso se hagan los osteocitos y osteoclastos lo que deben de hacer. Otra de las situaciones es que, así como les decía yo hace un ratito, podemos tener ruptura de ligamentos, podemos tener luxaciones, podemos tener una fractura más ruptura de ligamento más luxación, ¿ok? Y esto lo podremos encontrar en las caídas de altura. Es común que la persona cuando cae de una altura, entonces cae de pie, se rompen los tobillos, se rompe de tibia, peroné y se giran hacia un lado. Entonces y normalmente en las caídas de altura tenemos fracturas de tobillo, fracturas de pelvis, fracturas de rodillas, fracturas, contusiones abdominales, y dependiendo de la forma como que se cayó la persona, tendremos fracturas costales y dependiendo si la persona logra estar consciente para esa caída, podremos tener fracturas de tibia, de cúbito y radio y esperar a ver si no tiene un traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener una cantidad de trabajo dependiendo de las lesiones. Ok, tenemos otra que es una fractura segmentaria. Es el mismo hueso que se rompe en dos puntos. Tenemos un trazo
que está totalmente separado. Y entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, vean ustedes la calidad del hueso, se ve bueno, no se ve rastros de osteoporosis. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que unirlos, hay que jugar un rompecabezas en estos casos para irlo colocando adecuadamente y que quede normal. Ok. Tenemos otra que es fracturas por abulsión o arrancamiento. Esta se rompe cerca de un tendón o un ligamento y arranca un pedacito de hueso. Vean ustedes, aquí está o acá está. Y esto se debe. Cuando nosotros utilizamos, y sobre todo voy a hablar, las mujeres utilizamos zapatos de tacón. Y entonces es muy común, y los caballeros también tienen, cuando juegan fútbol, muchas veces se esguinzan los tobillos, ¿ok? Y eso es lo más común que nosotros tenemos. Pero esta inversión se le llama aquella en la cual los ligamentos te permiten hacer la lateralización del tobillo. Y me voy a hablar nada más del tobillo, pero todos es en este mecanismo, pero el más común es en el tobillo. Hacemos una inversión y esta inversión jala los ligamentos y los ligamentos deben de tener una fuerza tensil para aguantar el jalón que tú le estés dando. Y posteriormente jalas completamente y es tanta la fuerza que jalaste que arrancas en el sitio de inserción del ligamento y ahí queda. Y esto se le conoce como un esguince grado 3 con una fractura. Esto es totalmente quirúrgico. Se debe de fijar el ligamento al hueso, coloca un tornillo ahí y se inmoviliza. Este tornillo que va a tener este paciente por este tipo de fracturas es por el tiempo en el que sana el hueso. Entonces lo va a utilizar de 6 a 8 semanas, de 8 a 12 semanas, dependiendo del caso, dependiendo de la edad, de la calidad del hueso, se coloca, se deja ahí y posteriormente, ya que termina este tornillo, lo que damos, lo atraviesa completamente, va a impedir que la persona haga dorsoflexión y dorsiflexión. Entonces, hagan el tobillo hacia arriba y hacia abajo para que me entiendan esta situación. Entonces, no lo va a poder hacer. Y ya después de ese tiempo, se hace una ligera incisión acá y se saca ese tornillo. Y ya quedó. Pero esto es en una inversión. La eversión es todo lo contrario. Es los ligamentos para hacer una inversión lo pueden hacer, por eso podemos sufrir esguinces de tobillo grado 1, grado 2. Pero si ustedes hacen lo contrario de una inversión, eso se le conoce como eversión. Entonces, cuando haces una eversión, los ligamentos no tienen esa funcionabilidad, son más estáticos. Entonces, al hacer la eversión, rompes los ligamentos y fracturas arriba. ¿Qué vamos a hacer? Si en una inversión grado 3 tiene una fractura y lo tenemos que operar, en una eversión es clásico en una eversión que se fracture y por lo tanto es quirúrgico hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. No, doctora, gracias. Muy amables. Tenemos otra fractura que se llama porcizallamiento. Las fracturas por cizallamiento son fuerzas paralelas. ¿Cómo les voy a explicar? Es como cuando estamos en la cocina, y voy a hacer el ejemplo así. Es como cuando estamos en la cocina y tenemos un pedazo de queso añejo, que es durito, y aquí tengo mi rallador, y entonces empiezo a rallar el queso, ¿ok? Eso es cizallamiento. Es en aquello dos fuerzas paralelas en sentido opuesto y convergen en un hueso. Y entonces aquí convergen en una vértebra. Eso se llama cizallamiento. Y vean ustedes, no tenemos vértebra,
y vean cómo quedó. Tenemos retrolistesis, anterolistesis, las vértebras están totalmente separadas. Entonces, ¿de cuál vértebra estaríamos hablando? 5, 4, 3, ahí está. ¿Ok? Permítame que estoy metiendo donde te da. Entonces, te hace esta situación. Y si la vemos en una cara lateral, pues no tenemos ninguna vértebra. Pronóstico, reservado. Malo para la función. ¿Por qué? Porque estás rompiendo completamente la estructura normal y por lo tanto rompiste nervios y rompiste ligamentos. Recuerden una cosa que es algo que nosotros del área de la salud sabemos: nervio muerto, nervio que no se vuelve a recuperar nunca. Por lo tanto, aunque yo opere y coloque y vea qué tan lesionado pudieran estar los ligamentos, la persona normalmente no volvería a caminar. Y dependiendo de la altura, pues obviamente va a quedar hemipléjico o cuadrapléjico. Esa es la situación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer ahora el diagnóstico? Ya sabemos las fracturas, ya vimos cómo son los mecanismos, ahora sí voy a hacer mi diagnóstico. Primero vamos a conocer, ya supimos la cinemática, que es lo que voy a encontrar en un paciente. Ajá. Mande usted. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Primero, vamos a tener edema. ¿Qué es el edema? Pues es la inflamación de la zona. Pero no. Por ahí creo que tengo alguien activó su micrófono. Hasta las 10:30. Creo que no se ha dado cuenta. Bueno, entonces ya, parece que ya. Entonces tenemos edema. Este es edema. Es la inflamación por mecanismo normal. Tenemos ruptura de vasos sanguíneos, tenemos capilares que se rompen y por lo tanto vamos a tener un dato de edema. Este edema es incapacitante. ¿Por qué? Porque te está doliendo. Rompiste, tienes sensibilidad, rompes esa sensibilidad y por lo tanto tienes primero el edema. Posteriormente del edema tienes limitación del movimiento. Se va a limitar. ¿Por qué? Porque el edema, una, te va a impedir el movimiento y otra, y si tú quieres hacer el movimiento, te va a doler. Por eso les decía, las fracturas que nosotros tenemos, al momento de que yo la inmovilice, va a dejar de molestar, porque este edema y esta limitación del movimiento va a caer en el dolor. Las terminaciones sensitivas van a provocarte mucho dolor. Yo coloco, por ejemplo, en el sitio del accidente, coloco o inmovilizo la zona y por lo tanto me va a permitir no tener tanto dolor. Dependiendo de la zona, inmovilizo lo que tenga. Muchas veces me llegan en el servicio de urgencias, los familiares vieron que se cayó de un árbol, por ejemplo, los niños cuando son inquietos y se suben a una rama de un árbol y entonces pues pierden el equilibrio y caen. Y entonces lo primero que meten obviamente es la mano y entonces tienen una fractura. Tienen dolor, edema. El edema es inmediato por la ruptura de los vasos y el dolor. Y entonces muchas veces puedes, hasta un cartón puedes colocar, si lo que le duele es el antebrazo, colocas un pedazo de cartón y lo inmovilizas con lo que tengas. A lo mejor puede ser un cinturón, estás en un lugar donde no está el hospital y lo tengo que trasladar al hospital, bueno, pues a lo mejor un cinturón, una pañoleta, lo que ustedes encuentran, y ya tienen la inmovilización. El edema va a seguir, pero el dolor está limitado porque tú ya fijaste tu sitio de lesión, de fractura.
Vamos a tener otra cosa que es el entumecimiento, porque las raíces nerviosas se van, toda la zona va a estar edematizada, va a haber datos de edema y por lo tanto van a entumecer la zona. ¿Por qué? Porque las raíces nerviosas las están tocando la inflamación, entonces van a limitar el movimiento. Entonces se entume la zona, te duele, ya la inmovilizas y posteriormente, ya que haces esto, va a haber un hematoma. ¿Por qué? Porque rompes los capilares, rompes los vasos sanguíneos y ahí tienes tu edema. Ya que tengas tu hematoma, va a estar todo el conjunto, dolor, aumento de volumen o edema, hematoma y crepitación. Ya tenemos, ahora sí, ya pudimos, no es lo mismo una fractura expuesta. Aquí en este caso, completas, pero también tenemos una que me falta mencionarles, que es una fractura expuesta. Así como tenemos fracturas compuestas, fisuras, una fractura expuesta es toda aquella que rompe la piel y por lo tanto sale el hueso. Esa es una fractura expuesta. Aquí se necesita un mecanismo de alta energía para poderse generar una fractura expuesta. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de una fractura lo vamos a hacer dependiendo de dónde estemos trabajando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en el Seguro Social o trabajar en una institución de gobierno a trabajar en un lugar particular. Primero, lo que debemos hacer. Ojo, y esto es una cosa muy importante. La ruptura de ligamentos o la ruptura de tendones, un ligamento, hace un ratito les decía, une hueso con hueso, ¿ok? Pero nos falta algo que se llama tendón. El tendón une los músculos, une el hueso, ¿ok? ¿Y por qué me detuve a explicarles esta situación? ¿Por qué? Porque en una fractura o en una ruptura de un tendón no vamos a tener ninguna lesión ósea. Vamos a tener una incapacidad funcional de la articulación. La persona no puede realizar ciertos movimientos que son normales y no está fracturado. Por lo tanto, en una radiografía no vamos a ver ninguna lesión ósea. Por lo tanto, no es necesario sacarle radiografías. ¿Qué tenemos que hacer? Explorar los trayectos de los tendones para que nos generen ciertos movimientos. Entonces, cuando se rompe el tendón, no va a haber movimientos naturales de esa articulación, porque acuérdense que viene el músculo, inserta en un tendón, de ese tendón sale otro se une a otro tendón para unir a otros músculos, ¿ok? Entonces, tú haces ciertos movimientos o ciertos signos y vas a ver que no se mueve esa articulación. Entonces, tendríamos ruptura de tendón. ¿Sí quedó entendido esa parte? Nunca vamos a encontrar una... Mande usted. No, que sí quedó entendido. Muchas gracias. Ay, gracias a usted. Entonces, nunca vamos a ver ninguna fractura. Pero si hay limitación, hay edema, hay dolor, y dices, a ver, ¿qué le pasó? Entonces, es un tendón. ¿Ok? Esa es una de las cosas que podríamos pasar por alto y decir, no, no tiene nada. Y ha sucedido que le sacan la radiografía. Estamos pensando que tiene a lo mejor un esguince de tobillo
Y por eso es importante saber la cinemática del trauma. Entonces, una ruptura clásica que es más común ver es la ruptura del tendón de Aquiles, que es donde se encuentra el pie, el calcáneo, ahí está el tendón de Aquiles. Bueno, esa se necesita una fuerza lo suficientemente tensible, o sea, por ejemplo, jugar voleibol, por ejemplo. Brinca la persona, jala todo el esfuerzo y el músculo hace todo el esfuerzo para que haga el remate y jala y rompe el tendón. ¿Bien? Llega la persona, puede apoyar en ciertas áreas, pero no puede hacer ciertos movimientos. No, ¿hay edema? No. ¿Hay deformidad? No. ¿Crepitación? No. ¿Podemos encontrar un hematoma? Pues sí. Exploramos, revisamos y decimos, hay una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. ¿Ok? Entonces, mi radiografía no le voy a encontrar nada. Pero el paciente va a tener esa sensación de que no puede realizar movimientos específicos. ¿Ok? Bueno, ya que expliqué la ruptura del tendón, vamos a ver. Primero, es una radiografía. Dependiendo del hueso que yo voy a tomar las radiografías AP y lateral, que es lo normal que nosotros debemos de pedir. Pero, por ejemplo, si yo estoy buscando una lesión exclusiva, ya sea en el carpo o en los metacarpos, en los pies, yo voy a solicitar una proyección oblicua. ¿Y por qué oblicua? Para que me permita ver los huesos del carpo y pueda yo distinguir si tiene, por ejemplo, una fractura del escafoides. ¿Ok? Si yo voy a sacar una radiografía de cúbito y radio de húmero, entonces, o de fémur, o de tibia y peroné, entonces yo voy a solicitar AP y lateral. Si yo me voy a ir directamente hacia muñeca, entonces AP y oblicua, porque estoy buscando alguna lesión en los huesos que tenemos en el carpo. Si yo necesito o estoy pensando que hay una fractura a nivel del tórax, entonces yo voy a tener que solicitar algo que se llama tórax óseo, que es una proyección más cercana hacia una tele de tórax, porque en una tele de tórax lo que yo espero revisar es la silueta cardíaca y también revisar los campos pulmonares, el botón aórtico, ¿ok? Pero yo lo que necesito saber es si hay una fractura de costal por alguna circunstancia, por ejemplo, casos en donde se ve muy comúnmente cuando la persona se baña, por ejemplo, y es hablando de la región costal. Se meten a bañar y ¿qué no utilizan? Unas sandalias o chanclas, no sé cómo ustedes lo puedan marcar o llamar, pero esas sandalias para entrar a bañarse. Muchas personas no lo utilizan, se meten a bañar sin chanclas y salen de bañarse y quedó tantito jabón en el suelo y ¡zum! Y hasta por allá van a dar la persona y se pegan por lo regular en las orillas, ya sea en el mueble donde está el lavabo, y en esa puntita, en esa orilla, llega y la región costal es la que se golpea. Y entonces lo que necesitamos saber es si hay una fractura costal. Entonces se pide tórax óseo y oblicua lateral, ya sea izquierdo o derecho, de tórax para identificar la fractura. Dependiendo de la cinemática, podemos también tener fractura o fisura incompleta y fractura completa. Me ha tocado ya casos en donde los médicos, voy a ponerlo así, los médicos colocan
yeso en esa zona. Yo les puedo decir que en mi experiencia personal no se debe de colocar ni vendaje ni yeso, aunque esté fracturada la costilla. ¿Por qué? Porque las costillas o los arcos costales tienen una función también muy importante, que es el inhalar y exhalar. O sea, yo ya metí aire a los pulmones y yo ya lo saqué, ¿ok? Pero las costillas hacen un movimiento que se llama amplexión, o sea, se amplían para que meta yo el aire. Eso es amplexión. Y cuando exhalo, se llama amplexación, amplexión y amplexación. O sea, se abren y se cierran las costillas. Si yo le coloco un yeso o ya le coloco una venda a las costillas, lo que va a hacer es, una, impedir la amplexión y amplexación, y otra, si no sé colocar adecuadamente el yeso en la región costal, yo lo que voy a provocar es que esa costilla que está fracturada y que permanece en su eje y en su alineación, como no puede hacer adecuadamente la amplexión y amplexación, esta fractura, en lugar de hacerse lineal, se vaya a ir hacia abajo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Toca la pleura del pulmón y tenemos un neumotórax. Y entonces ese paciente que ya podía estar tranquilamente en su casa, a lo mejor dicen, es que me duele muchísimo, ¿qué hago? Bueno, te voy a colocar un cabestrillo, ¿para qué? Para que no muevas el brazo y pues te sientas más seguro, ¿ok? Pero no necesitas nada. Si se rompió, si le colocaste el yeso, se rompe la pleura, ahí vas a tu servicio de urgencia, porque yo necesito entonces a ese paciente colocarle un sello pleural y entonces ese pulmón otra vez insuflarse para que pueda tener eso, ¿ok? Esa es la razón. Sobre todo en los arcos costales verdaderos. Recordemos que son 12 y tenemos verdaderos, arcos costales verdaderos, falsos y flotantes. Entonces, eso es muy importante. Si tiene una contusión del cráneo, ok, depende de la cinemática, puedo solicitar API lateral de cráneo, sin ningún problema, ok. Entonces, ya ahorita sabemos qué radiografías voy a pedir. Tenemos la posibilidad, o estamos buscando cuáles son los diferentes trazos que yo voy observando, que ya vi que tiene una fractura. Mira, aquí tiene una fractura, arrancamiento de la región del codo. Vean ustedes, qué bonita radiografía. Ahí está tu trazo y ahí está. Es una fractura, arrancamiento. Bien. Entonces mando a hacer una tomografía. Entonces esta nos permite identificar el trazo de la fractura, los lineamientos y hacia dónde va. Y vean, el radiólogo, el técnico radiólogo o el radiólogo, porque hay diferentes tipos de especialidades del médico. Hay radiólogos que se dedican exclusivamente a sacar radiografías, hay otros que son radiólogos, pero se dedican a hacer ultrasonidos, y hay otros radiólogos que se dedican a la interpretación, no a hacerlas, hacer interpretaciones de las tomografías, ¿ok? Entonces, hacemos la tomografía. Normalmente las tomografías no llevan medio de contraste, a menos que estemos pensando en algún problema completamente diferente a una fractura. Bueno, entonces lo que sí nos permiten las tomografías, es que podemos hacer o pueden hacer cortes especializados en donde nos permiten ver cómo está la fractura. Y sin embargo, aún teniendo tomografía, cuando tenemos la cirugía, nos llevamos varias sorpresas. Bien. Posteriormente vamos a tener otras que son la resonancia magnética. Las resonancias magnéticas son mucho más
la tomografía son cortes más amplios, a esto me refiero, que están más separados entre ellos. Y la resonancia magnética son cortes mucho más finos, por lo tanto, me permiten completamente identificar dónde está el problema. Y en esta resonancia magnética está preciosa porque podemos contar, siempre acuérdense que en la región lumbar vamos cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Entonces tenemos 5 lumbares, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11. Entonces es en la dorsal o torácica 11 donde tiene la lesión. Y vean ustedes, esta vértebra que está totalmente fracturada afecta el canal medular. Este canal medular es no al 100%, pero está teniendo problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento? Pues hacer una cirugía y ver cómo reacciona la vértebra, perdón, el canal medular para el movimiento de la persona. ¿Ok? Bien. Ya que tenemos el diagnóstico, tendremos que hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender del tipo de fractura del cual estemos hablando. Podemos colocar una férula. ¿Qué es una férula? Es una férula posterior en la cual se mide la articulación o el brazo, se mide y se coloca el yeso en la parte posterior y posteriormente se venda. Entonces, ¿qué tiene? El yeso aquí y aquí en esta parte tiene venda. ¿Ok? Tenemos otro que es el yeso que yo les decía a ustedes. Este es el yeso. Entonces, siempre se debe de inmovilizar. Si está la fractura, por ejemplo, en el tobillo, tenemos que inmovilizar hasta arriba. ¿Para qué? Para que no haya ningún desplazamiento. ¿Por qué? Porque las férulas, por ejemplo, una de las situaciones es que como está fijada con una venda elástica, la venda elástica lo que tiene es que se va haciendo cada vez más, pierde su fuerza tensil y entonces se va haciendo más aguada, válgame la expresión, y entonces el movimiento. Y si ustedes ven aquí está totalmente sucio y entonces ¿qué nos indica? Que ya está hasta rota la férula posterior. Cuando tenemos, antes de colocar un yeso o colocar una férula, tenemos que tener una cosa muy importante. Si tenemos y me voy a regresar nada más 5 minutos para acá arriba. Aquí, no, aquí no. Aquí. Otra. Si tenemos un edema impresionante como esta característica, aquí la tenemos, este edema es tan incapacitante, pero es tan grande, no podemos colocar un yeso. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Es colocar un vendaje que se llama vendaje de Jones. El vendaje de Jones se realiza principalmente con algodón y se coloca la venda. Entonces, se hacen en 2 capas. Primero colocamos el algodón y posteriormente la venda. Después volvemos a colocar el vendaje de Jones, el algodón, y volvemos a vendar. ¿Para qué? Para que por el edema que tiene la persona, más bien por el vendaje y por la posición, empiece el retorno venoso y empiece la persona a desinflamar. Y otra cosa, va a generar calor y al generar calor va a sudar esta zona y por lo tanto me va a ayudar a desinflamar lo más rápido posible. Mande usted. Entonces, ¿son 3 aplicaciones de algodón y venda? Primero algodón, venda. Ajá. Algodón, venda. Son 2. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Sí. Entonces tú lo colocas, lo dejas por lo menos 48 a 72 horas y ya quedó. Y ahora sí, ya que está totalmente
ya no tiene ese edema, ahora sí, ya le voy a colocar su yeso o su fibra de vidrio, ¿ok? O todo lo contrario, si lo coloqué, tiene tanto edema la persona, entonces, si esta fractura es tan impresionante, podemos colocarlo, pero necesitamos colocar una tracción. ¿Cuándo colocamos una tracción? Entonces, es cuando, por ejemplo, tenemos una fractura y esta fractura está totalmente compactada y vimos compactaciones exclusivamente de la columna vertebral, pero también tenemos que se compacta, por ejemplo, el fémur por una caída, y entonces lo que tenemos que hacer es traccionarlo y colocarle cierto peso para que jale y alinee. Y entonces al jalar y acomodar en su sitio, probablemente no sea necesario una cirugía. Aquí vamos a ver, dependiendo del tipo de fractura que tenga la persona, es la utilización de las tracciones. Entonces, este tiempo de consolidación es casi, si la tracción me está funcionando, está en su sitio la fractura y el hueso, la cabeza del fémur, por ejemplo, está en su sitio, no tiene, la desimpactamos, la jalamos, válgame la expresión, y está en su sitio y no pasa nada, entonces la vamos a dejar como si fuera una fractura de 8 a 12 semanas en esta posición. ¿Ok? Entonces, ese es el tratamiento de una tracción. Y por último tendríamos lo que, por desgracia, dependiendo del tipo de fractura que tenga la persona, es el material de osteosíntesis que se utiliza. Los materiales de osteosíntesis van a ser dependiendo del tipo de fractura. Tenemos material de osteosíntesis en donde tenemos placas y tornillos y que se colocan en el sitio de la fractura. Pero, por ejemplo, tenemos este tipo que son tracciones. ¿Para qué? Para ir haciendo que el hueso, vean ustedes, aquí está multifragmentado, se coloca la tracción en la parte distal del hueso y en la parte proximal se coloca, y entonces es para que el hueso quede completamente alineado. ¿Por qué? Porque la fractura es tan complicada y está en un sitio en donde no permite, por ejemplo, aquí podemos observar que es una articulación y donde no podemos colocarle las placas y el tornillo, y por lo tanto colocamos este material de osteosíntesis por fuera. Y entonces, muchas veces en estos casos son algo que se llama elongaciones. Muchas veces es porque el hueso hay un acortamiento de la extremidad porque el hueso quedó multifragmentado. Entonces estamos viendo que la pierna, por ejemplo, estoy hablando, esta es la pierna izquierda, quedó más corta que la pierna derecha. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que si no coloco una tracción, perdón, una elongación o unos fijadores externos, para que pueda yo hacer que el hueso vaya creciendo y le deje en los centímetros que debe de tener una extremidad con la otra extremidad. Entonces, esa es una de las causas. Estos tipos de situaciones también se deben a la multifractura que puede tener. Lo podemos colocar en cualquier parte, ya sea en extremidades inferiores o en extremidades superiores. Dependiendo del sitio, es donde yo las voy a colocar. Se coloca y se deja. ¿Cuánto tiempo se deja? Va a depender del tipo de fractura. Recuerden una cosa que es muy importante. Yo puedo colocar el yeso, ya lo coloqué el yeso, ya tengo el tiempo, 12 semanas, retiro el yeso y todo, y resulta que
que no hay una adecuada osificación, entonces me voy a estos extremos. ¿Ok? Dependiendo del caso. Cada uno, como les decía al principio, va a depender edad, sexo, trazo de fractura, dónde está localizada y qué es lo que puedo yo hacer. ¿Por qué? Porque hay fracturas metafisiarias, que quiero decir exactamente dónde está el núcleo de crecimiento y tenemos la cabeza, exactamente ahí se fractura. Y esa es una fractura metafisiaria con resultados sumamente complicados para la funcionabilidad de la persona. Entonces, cada una de las fracturas, ya que nosotros hablamos en términos generales, cada una de las fracturas, el tratamiento que se le va a dar a las mismas, siempre va a depender de tu calidad de tu hueso. ¿Ok? ¿Qué se hace en estos casos? Cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes adultos que tienen fractura de cabeza de fémur por una caída y te estás dando que el hueso tiene osteoporosis, se les coloca, y una de las cosas que sí, es que de bajo impacto se cayó, se fracturó la cabeza del fémur, entonces se le coloca una prótesis y esa prótesis tiene el cuello, tiene la cabeza del fémur, el cuello y un vástago que se inserta en el fémur, se cimenta y por lo tanto se coloca la cabeza del fémur y ahí se queda. Como es una persona adulta mayor, afortunadamente lo que ya tenemos es que tanto en jóvenes como en adultos, cuando tienen problemas de que se fracturaron la cabeza del fémur, porque no nada más los adultos mayores, pero un joven, la ventaja que se tiene actualmente en fracturas de cabeza de fémur o de fémur y colocación de prótesis es que por aquí lo opero y a las 24 horas o máximo 48 horas yo ya estoy levantando a ese paciente para que empiece a deambular. Porque lo hacemos adultos mayores. Todos los adultos mayores que no se mueven se atrofian. Y la atrofia es la incapacidad funcional de una articulación que, por lo tanto, cuando lo quieres levantar después de 8 semanas de estar por la fractura, no pueden caminar. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las prótesis que se están utilizando son prótesis hechas de titanio. Y entonces este titanio ayuda a que es hipoalergénico, que la verdad es aceptado por la mayoría de los organismos, es muy raro los rechazos, puede haber, pero de un 100%, el 90% es aceptado y 10% es el que obtiene un rechazo. Por lo tanto, no tendríamos ningún problema y lo levantamos. Levantamos a la persona, joven o adulta, cuando se coloca una prótesis. En estos casos, cuando utilizamos material de osteosíntesis para una fractura de esta calidad, obviamente no es lo mismo. No va a estar utilizándose, no va a poder apoyar la extremidad, tiene que estar evitando que toque el suelo, ya sea, aquí sea la pierna o en su defecto, dependiendo si es la muñeca, si es el cúbito, el radio, no debe de tener movilidad. ¿Ok? Pues bueno, ustedes me dicen si tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos